Nos acompaña el doctor en filosofía, mi querido compadre Juan Peña. Lo bueno, a veces o casi siempre, resulta difícil poder cumplir con ello. No es bueno. Estudiar, yo he estudiado mucho, pero no es bueno uno tener que ver a sus compañeros que no querían mucho estudiar, yéndose de fiesta y uno teniendo que quedarse a quemarse las pestañas para poder conseguir un propósito. Ahora bien, ¿qué me mantenía la voluntad firme? El haber identificado lo que quiero ser. Pararme ahora o mañana, pero no dejarlo para muy tarde, a analizar qué soy yo, quién soy yo, con cuáles recursos cuento ahora, ¿verdad? Y a partir de ahí definir con esto que soy yo y que soy yo y que me define a mí, yo quiero llegar a ser tal cosa. ¿Qué me hace falta? Entonces, comenzar a elaborar la lista de lo que hace falta. Identificar herramientas que me lleve a conseguir lo que me hace falta. Esas particulares que me lleva a un todo, a un general. Y ir a por ello. Pero mañana es tarde. Hay que empezar pronto. Fundación La Voz de María presenta Más que Vencedor. Bienvenidos una vez más a Más que Vencedor, señores. Para mí siempre es un verdadero placer, un honor el hecho de que ustedes cada semana nos abran las puertas de su casa para poder tener estas conversaciones que realmente enriquecen al ser humano. A mí particularmente me llena de mucho placer el contar con su sintonía. Nosotros, como siempre, nuestro propósito es formarnos, crecer como seres humanos y nos hacemos acompañar siempre de alguien que uno entiende que puede aportar un granito de arena en este propósito que tiene Más que Vencedor. Hoy no es la excepción, por eso nos acompaña el doctor en filosofía, mi querido compadre Juan Peña. Bienvenido a Más que Vencedor. Sí, comadre, un saludo especial, aunque ya nos saludamos detrás de cámara, pero hay que seguir sobre la dinámica del programa y estos asuntos de televisión para que la gente conecte con lo inicial, que es el saludo. Exacto. Pero además de saludarle a usted nuevamente, aprovecho para saludar a la gente y decirle a la gente que la mitad de lo que la comadre le cree, de lo que la comadre le diga, créanle la mitad a eso, de la mitad de lo que ella le diga. Está casi insignificante. Pero aquí estamos para servir. No. Tenemos, bueno, ok, vamos a mantener el nivel, pero sí nos place enormemente el hecho de que haya aceptado la invitación y sobre todo para hablar de un tema que tiene que ver incluso porque estamos hablando con una persona que cuando hablamos de doctor en filosofía realmente hay mucho conocimiento, pero es una persona joven. Entonces justamente va muy ligada a lo que vamos a hablar en el día de hoy y motivados con la realidad que se vive en nuestra sociedad. Vamos a hablar de identidad y propósito, la coherencia que transforma vida, justamente para ir encajando a ver cómo va la juventud, qué se le puede aportar a la juventud y qué nosotros a través del programa Más que Vencedor podemos dejarle a estos jóvenes que siguen este programa o también a los adultos, los padres, que puedan tener claro cuál es el propósito de ellos como padres, pero sobre todo los jóvenes, porque decimos que la sociedad está difícil, no perdida, sí, pero que la juventud está perdida y todo lo demás, pero déjeme decirlo, aquí tenemos una muestra de un poquito de coherencia, para bajarle un poquito, de un poquito de coherencia, pero de que si se quiere, se puede. Sí. Entonces, en ese sentido, yo quiero definir la coherencia desde un punto de vista filosófico. Sí. Sí, bájale un chin, comadre, porque cuando yo salga la gente me va a exigir en función de lo que le está diciendo. Entonces uno tiene que ser coherente. Claro. No, yo creo que es muy importante, ya que vamos a hablar de dos conceptos importantes que usted destacaba, que es la identidad y la coherencia. Me ha pedido definir desde el punto de vista filosófico el concepto coherencia. Entonces es muy importante, cuando uno habla de filosofía, agarrar el concepto de manera singular y tratar de descomponerlo y entenderlo en su esencia para a partir de ahí, pues entonces hacer con el concepto
cualquier predicado que se quiera. Entonces, mire, desde el punto de vista filosófico, y me voy a los clásicos y pienso en Séneca. Séneca, cuando se refería a la coherencia, decía que no exige que todos vayan por el mismo rumbo, vayamos por el mismo rumbo, pero sí tras los mismos pasos. O sea, no el mismo rumbo, pero no tras los mismos pasos, sino la constancia en el paso, más que ir por el mismo rumbo. Y esto nos hace pensar en que, bueno, la coherencia es, de alguna manera, lograr hacer una confluencia en la acción, ¿verdad? Llevar a la acción lo que se dice en correspondencia con lo que se hace. Mas no puedo dejar pasar por alto un dato muy importante. Desde el punto de vista filosófico, hay que pensar que la coherencia a cualquiera se le ocurre ubicarla dentro de un campo de la filosofía que estudia, digamos que la axiología del ser humano en relación con los otros, ¿no? Y entonces estudia quizás las pirámides de virtudes que componen un sistema social articulado por los seres humanos. Entonces, si hablamos de pirámides de virtudes, yo pienso que lamentablemente la coherencia no podemos ubicarla dentro de una virtud. No puede ser una virtud. ¿Por qué razón? Porque la coherencia aplica tanto para lo correcto como para lo incorrecto. Y desde el punto de vista de la ética, rama de la filosofía, la ética estudia comportamiento axiológico de los seres humanos para proponer acciones o comportamientos que el ser humano lo pueda desarrollar y que eso lo oriente hacia la excelencia, hacia comportamientos correctos. Entonces la coherencia no orienta hacia lo correcto, pues es muy ambiguo, muy ambivalente, tanto para lo correcto como para lo incorrecto. Porque yo puedo ser un sanguinario coherente, Claro. decir que yo puedo ser un sociópata, yo puedo ser un suicida, ¿verdad? Y decir lo que lo soy y luego llevarlo a la práctica. O sea, hacer corresponder lo que digo que soy, lo que el otro entiende que yo soy, con lo que realmente soy y hago. Entonces hay una coherencia. Pero entonces es por esa razón que no podemos identificar la coherencia desde su esencia fundamental como una virtud. Ahora bien, nosotros que tendemos hacia la persecución del bienestar, de las acciones, constituir comportamiento orientado a acciones correctas, entonces podemos sacarle el filo bueno a la coherencia y llevarlo a nuestro plano y sacarle buen provecho. En consecuencia, para nosotros, para lo que promueve este programa, para lo que promueve este canal y las redes sociales de este programa y el sinnúmero de medios que hacen posible que este programa se difunda por los diferentes, digamos que señales para que lleguen a tantas personas, que básicamente la esencia fundamental de este programa es promover el bien, promover lo correcto. Entonces vamos a sacarle el filo de lo bueno al concepto coherencia y lo podemos aplicar a lo que sea que usted quiera. Exacto. O que querramos. Entonces ahí está como la definición general, que es muy importante tenerlo en cuenta. Que ahí es donde encaja la frase que dice, todo depende del ojo con que se mire. Exacto. Porque efectivamente debemos ser coherentes, pero en pos del bien. Exacto. Sí. Y entonces, con esa coherencia, ¿cómo podemos trabajar para crear una identidad sólida en pos del bien personal y el bien común? Yo creo que aquí pensaba inmediatamente, y de hecho le iba a interrumpir, gracias a Dios que no lo hice, para que usted haga esa pregunta bien completa y bien buena. Yo creo que aquí entra en juego entra en pleno desarrollo en juego el tema de la educación y la formación. Una manera de cómo nosotros podemos ser bondadosamente coherentes es persiguiendo un buen marco de formación. Me hace pensar en un sociólogo, educador, también filósofo francés, que se llama Raymond Bondo, que habla de que la educación tiene dos niveles importantes. Él lo dijo de una manera más bonita y teóricamente bien compuesta, pero nosotros lo sabemos eso en lo cotidiano. ¿Cuáles son esos dos niveles? El nivel primario y el secundario. ¿Cuál es el primario? El primario es todo el sistema educativo que nos configura en nuestro seno materno o en nuestro seno familiar, mejor dicho. O sea, toda esa formación que adquirimos de la familia, ¿verdad? Todo eso que nos enseña, mire, eso es malo, mire, eso es bueno,
mira, cuidado con esto. Aclarando ahí, porque cuando se habla de, y mira que nosotros aquí tratamos muchos temas de educación como tal, formal, Sí. a nivel de currículum del ministerio. Sí. O sea, el tema de primario y secundario en educación. Sí, según la teoría de Raymond Bondo. Ahora, esto es otro tema. No, la teoría de Raymond Bondo, él establece dos conceptos. La educación general de todo ser humano tiene dos niveles, el primario y el secundario, general de todo ser humano. El primario es todo lo que el insumo que le da la familia para configurar una persona orientada a las buenas acciones, al buen comportamiento, al buen desarrollo. Y el secundario es el que ese ser humano consigue en las etapas de escolarización. Exacto. Entiéndase, la básica, el bachillerato universitario, posuniversitario. O sea, él dice que hay dos grandes niveles. Y aquí me hace pensar lo que nuestros abuelos nos decían y nuestros padres también. Mira, no es verdad que si el muchacho no va al colegio con costumbre, así es que le decían a uno, si el muchacho no va con costumbre, allá no la va a agarrar, porque ya llega amañado. Entonces, es muy importante la formación primaria. Para que la secundaria... Que ahí, perdón, porque lo voy a interrumpir, porque ahí es donde radica el problema actual que tienen las escuelas y los centros educativos, porque los niños no traen prácticamente nada de las familias. Hay situaciones con eso, sí. Exactamente. Entonces, hay quienes digan eso. De hecho, hay profesores que se han quejado. Es que el muchacho me viene con maña. Es que el muchacho viene... Exactamente. Entonces, nuestros abuelos tenían razón. Exactamente. Y entonces es fundamental. Entonces, para poder caer en la respuesta sólida de la pregunta, es fundamental para poder construir una identidad sólida en correspondencia con la coherencia. Yo creo que hay que pensar bien cómo está constituido el marco educativo, qué tan sólido está el nivel primario, según la teoría de Raymond Bondo, y qué tan, porque entonces ahí viene el tema, dependiendo de la solidez del nivel primario, la efectividad del secundario. Entonces, el ser humano puede ser coherente en sus acciones cuando sus principios están sólidos. Y cuando esos principios comienzan a fundarse en el nivel primario, educación familiar, y entonces cómo se convierte eso en una zapata demasiado robusta para que el nivel secundario tenga un asidero fuerte, y ese asidero fuerte entonces siga constituyendo un ser humano orientado hacia las virtudes, hacia la bondad. Entonces es en ese sentido en el que yo considero que la mejor manera de un ser humano poder constituir identidad y coherencia orientado a la bondad es acogiéndose o garantizándosele un buen marco educativo. Primario y secundario. Sí. Excelente. Entonces, viendo el marco que vive nuestra sociedad, donde se vive mucho de apariencia, nosotros estamos hablando, aparte de la coherencia, de la identidad y el propósito. Entonces, ¿cómo se puede, a través de vivir una coherencia sana, para decirlo así, poder encajar en medio de una sociedad que se vive más de apariencia que de otra cosa? La formación de la conciencia. Aquí el marco educativo es fundamental. Cuando hablo de marco educativo, no pensemos solamente en la escuela. Todo lo que me educa, todo lo que me forma. Y aquí en este punto vuelvo al principio de todo, lo primero que hablábamos, la ética. La ética. En un plano robusto, una persona éticamente orientada al comportamiento correcto, no, éticamente correcta, pues va a procurar siempre estar bien formado, tener los niveles de conciencia bien formados. O quien lo forme siempre va a procurar que el marco ético que revista a una persona esté lo suficientemente robusto y digamos que en consecuencia, entonces esto tenga un impacto en la formación de su conciencia. Entonces, cuando esto tiene un impacto en la formación de su conciencia, se construye algo que es inmaterial, que es una conciencia robusta. Pero eso inmaterial es lo que convierte, o le da sentido fundamental al comportamiento del hombre en la sociedad. Porque conforme piense, conforme esté constituido internamente, así serán las acciones del ser humano. Entonces, yo creo que esto es fundamental. La mejor manera de poder conseguir eso que usted dice es teniendo una conciencia bien formada y junto con una conciencia bien formada, una voluntad firme. Porque no basta con uno tener conciencia y luego a la hora de la acción tener debilidad, miedo,
temor de convertir en acción lo que pienso, de convertir en acción los principios que me constituyen. Entonces, sería como hacer ese mix, ese juego. Conciencia formada y voluntad firme, para que lo que pienso, orientado al bien, lo pueda tener la capacidad de transformarlo en una acción de bondad. Luego de la pausa, Lo bueno, a veces o casi siempre, resulta difícil poder cumplir con ello. No es bueno. Estudiar, yo he estudiado mucho, pero no es bueno uno tener que ver a sus compañeros que no querían mucho estudiar, yéndose de fiesta y uno teniendo que quedarse a quemarse las pestañas para poder conseguir un propósito. Ahora bien, ¿qué me mantenía la voluntad firme? El haber identificado lo que quiero ser. Los niños merecen el mismo respeto que los adultos. Cuando llora un adulto, te dicen que lo ayudes, pues está pasando por un momento difícil. Cuando llora un niño, te dicen que lo dejes llorar solo, porque tiene que aprender. Cuando un adulto está enojado y levanta la voz, te dicen que es válido enojarse y que lo comprendas. Pero si es un niño, te dicen que es un mal educado y le faltan límites. Cuando se equivoca un adulto, te dicen que equivocarse es de humanos y de los errores se aprende. Pero si es un niño que se equivoca, te dicen que lo castigues, que es un tonto, que aprenda de lecciones. ¿Notas la diferencia? Los niños merecen el mismo respeto que los adultos. algunos nacen con características diferentes que los hacen necesitar más ayuda que los demás. Otros viven situaciones que los hacen débiles, pero nos enseñan a luchar. Dios le da hijos especiales a padres especiales. Es por eso que la Fundación La Voz de María te trae Más que Vencedor, un programa de acompañamiento espiritual, psicológico y social, que junto a un grupo de especialistas servirá de soporte para todo el que necesita apoyo, conocimiento y estrategias para convivir con los niños y personas adultas con ciertas condiciones específicas de apoyo. Que sepan que ellos pueden. Más que Vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Yo soy más que vencedor. Cómo la coherencia no solo refleja quiénes somos, sino hacia dónde vamos. Exacto. Y ahí volvemos al tema de identidad y propósito. Y en qué creemos. Entonces, ¿cómo podemos conjugar esas bases, hacer como ese juego de palabras entre la coherencia, lo que nosotros creemos, pero sobre todo, hacia dónde vamos para poder lograr ese objetivo que tenemos? ¿Cómo manejamos? Porque es difícil. Ahí es donde vuelvo otra vez y recalco el tema de cómo vivimos en esta sociedad. ¿Cómo manejamos el tema de poder crear esa conciencia para poder tener ya una identidad definida? Cuestión de que no me afecte lo que la sociedad piense o la que la sociedad me exija de acuerdo al tiempo que se esté viviendo. Yo creo que aquí yo volveré y creo que tendré que volver en diferentes ocasiones a lo que digo antes. Y aquí vuelvo a lo que mencionábamos en la segunda pregunta, el marco educativo. ¿Por qué vuelvo al marco educativo? Porque el marco educativo, entre tantas cosas, nos enseña, sobre todo el nivel secundario, recordemos aquella teoría de Raymond Bondo, nivel primario, familia, casa, nivel secundario, escuela. Yo creo que el nivel secundario le aporta mucho a digamos, a poder conseguir el propósito que usted plantea en esta pregunta. ¿Y de qué manera y cómo? En el nivel secundario, aunque nos los mencionen de manera somera en el nivel primario, papá, mamá o tutor que nos forme en la casa, en el nivel secundario nosotros escuchamos con más ahínco y quizá revestido de mayor, digamos que fundamento teórico y práctico, un concepto combinado que se llama planificación y desarrollo. Cuando el ser humano tiene la capacidad de entender y de aplicar este concepto combinado, planificación y desarrollo, va a poder construir un marco prueba y error. Ojo, un marco prueba y error, pero convencido de que hay más de acierto que en error, en este marco prueba y error, que le va a poder conseguir. Entre lo que usted dice, otras tantas cosas más. Y a esto, aplicado desde el punto de vista, digamos que
digamos que filosófico-psicológico, podríamos hacer una combinación. A esto muchos profesionales de estas dos áreas le llaman proyecto de vida. Proyecto de vida. Es que tú miras a futuro, ¿verdad? Primero te miras, hace un ensimismamiento. Ya cuando tomas conciencia, cuando estás en edad de tomar los recursos que ya te han constituido hasta el momento, y cuando tomas conciencia de desarrollarte de manera autónoma, entonces tú te paras, te sientas, te miras. ¿Qué me han proporcionado? Junto con lo que me han proporcionado, ¿dónde estoy parado? Junto con donde estoy parado, ¿hacia dónde quiero ir? Y junto con hacia dónde quiero ir, ¿cómo quiero llegar hacia dónde quiero ir? Entonces yo creo que ahí entonces tú te sientas, tú dices, bueno, ¿cuáles son mis recursos? ¿Qué me enseñaron en casa? Me enseñaron esto y esto y esto y esto. ¿A qué principios me acojo? ¿Verdad? En función de a qué principios me acojo, ¿a qué nivel de formación constituido por el sistema social o de qué nivel de formación constituido por el sistema social estoy participando en el momento? ¿Verdad? Para saber qué recursos quiero. Entonces, ¿hacia dónde quiero llegar? Porque yo no puedo pretender, y aquí pienso en Aristóteles, ser en acto en el momento lo que todavía soy en potencia. O sea, yo tengo que organizar el juego entre acto y potencia. En acto, ¿qué soy? Potencialmente, ¿qué soy? O sea, ¿qué es lo que quiero ser? Entonces, en consecuencia, construir un trillo, un sendero que me lleve a ser potencialmente en acto, en el tiempo, lo que yo en acto veo que soy en potencia allá donde no estoy. Entonces, yo creo que eso, de alguna manera, me va a permitir conseguir acierto en este juego de la coherencia orientada hacia el bien. Porque yo no me puedo sentar aquí y esperar llegar aquí sin moverme, llegar a las 4 o 5 de la tarde a Santiago a dar una clase. Yo tengo que moverme, Claro. porque si no me muevo, yo soy potencialmente el profesor de la clase de ahorita. Pero si yo no llego, no voy a ser en acto el profesor de la clase de ahorita. O no va a haber profesor o será otro. Entonces, ¿qué debo hacer para llegar a materializar la acción? Yo debo saber qué soy. ¿Yo soy el profesor de esa clase? Sí, yo soy. O sea, me lo estoy soñando, me lo estoy inventando. Estoy, qué sé yo, creyéndome una cosa que no soy. No, yo lo soy. ¿Hay estudiantes inscritos? Sí. ¿Me esperan? Sí. ¿Para qué hora? Para la hora tal. Ok. ¿Dónde estoy? Estoy en La Vega. ¿Hacia dónde tengo que dirigirme? ¿A dónde está el aula? ¿Dónde? En Santiago. ¿Qué debo hacer para llegar allá? Debo moverme en un transporte que me lleve en distancia a tiempo, en correspondencia con lo que se espera de mí allá en el momento que se espera de mí. ¿Tengo los recursos para llegar allá? Sí, yo tengo un vehículo. ¿Tienen los recursos para moverse y llevarme hasta allá? Sí, lo tengo. Entonces, a partir de ahí yo desarrollo el proyecto que antes planifico. Entonces, ¿a qué hora salgo? ¿A qué hora me voy? ¿A qué hora me esperan? ¿A qué hora inicio? Entonces, yo elaboro el proyecto para materializar esa simple acción que es desarrollar 1 hora o 2 horas de clase. Entonces, es eso. Yo creo que para eso, el proyecto de vida, o lo que en general se podría llamar para todos los sistemas sociales y también singular del ser humano, planificación y desarrollo, me puede ayudar a mí a poder convertir en acción lo que inicia en una idea que se llama coherencia orientada al bienestar o a las buenas acciones. Entonces, es fundamental que la coherencia influye en ese proceso en el que nosotros nos identificamos y nos vemos, o sea, entre carrera, temas sociales, temas de religión, todos esos pasos que hay que dar para una simple clase, porque como no, es una clase ahorita, o sea, lleva todo un protocolo de organización y de coherencia, porque este punto me lleva al otro, entonces hay que ir siendo coherente dentro de ese proceso. Así mismo es la vida, justamente para tomar grandes decisiones, ya puede ser en temas económicos, temas de trabajo, temas de estudio, en el caso de los jóvenes, temas de poder encontrar un propósito para lo que le queda de vida. Sí, claro. Entonces, es importante que tomemos en cuenta eso
Y aunque resulte a veces chocante, porque cuando se escucha así, toda esa organización, Se escucha bonito. no, se escucha bonito, material. pero no, y se escucha bonito y está bien organizado. Para planificar eso hay que tener una conciencia, que era lo que hablábamos al inicio. Bien formada. Una conciencia formada de lo que quiero y qué debo hacer para lograrlo. Entonces, yo creo que ahí está una muy buena reflexión para los jóvenes que nos escuchan de poder poner en práctica esa conciencia y bueno, y los padres también ayudar a formar esa conciencia que tanto se necesita. Entonces, ya en esta parte, el costo de la coherencia. Muchas veces ser coherente cuesta. Podemos hablar de eso, porque no siempre ser coherente es hacer incluso lo que queremos, Sí. pero sí lo que creemos. Sí, sí, sí. No, mire, llena de buena voluntad está lleno el infierno. Creo que es una máxima, una máxima. Si lo he dicho mal, me corrigen. Pero de buena Sí, pero voluntad. tenemos la idea. Sí, eso es. Entonces, buena voluntad podemos tener todos. Pero hay una serie de factores que influyen a yo convertir buena voluntad en firme voluntad. ¿Sabes lo que decíamos anteriormente? Porque yo puedo estar consciente de que matar es malo, pero tengo una configuracioncita que no me lleva a mí a cumplir con esa máxima que tiene un asidero social, un asidero moral, y me puede resultar fácil cometer ese error y tú lo notas inclusive en gente que están, tú ves documentales o cosas de gente que han tenido conductas sociales no muy decorosas. Muchos llegan a decir o que hay algo dentro de mí que no me deja, o hay, y no necesariamente asuntos espirituales, ni mucho menos, y es justamente la configuración. O sea, hay algo que yo sé que hay que ser bueno. Inclusive, esa gente da unos consejos maravillosos. Mira, mi hijo, no te metas nunca en esto. Mi hijo, siempre mantente ahí, que tú vas bien. No me haga caso, no mire lo que yo hago. Yo he presenciado consejos de esa naturaleza, de que gente que tú lo ves con una vida totalmente indecorosa, de acuerdo a lo que moral, social, espiritual y culturalmente está contra lo normal, lo natural, lo que se debería hacer. Dan unos consejos de que tú ves, yo no te lleves de mí. Yo es porque no he podido con esto, o yo es porque en algún momento de mi vida tal o cual cosa. Entonces, en ese sentido, es muy importante destacar que lo bueno a veces o casi siempre resulta difícil poder cumplir con ello. No es bueno. Estudiar, yo he estudiado mucho, pero no es bueno uno tener que ver a sus compañeros que no querían mucho estudiar, yéndose de fiesta y uno teniendo que quedarse a quemarse las pestañas para poder conseguir un propósito. Ahora bien, ¿qué me mantenía la voluntad firme? El haber identificado lo que quiero ser y definir la ruta a seguir para alcanzarlo. Entonces, hay una serie de sacrificios que hay que hacer. Pero también, ¿qué otra cosa sirve? Los ejemplos, los consejos, pero más que los consejos, los testimonios. Los testimonios. Uno ver en la casa un comportamiento, porque quiera sí o no, y de hecho científicamente los neurólogos y hablábamos de una doctora muy querida nuestra, la doctora Ernestina explica eso maravillosamente bien, creo que en su tesis de máster, aunque su tesis doctoral trata otra cosa, pero explica bastante bien eso de las neuronas espejos. Tú, quieras sí o no, lo que miras, lo analizas, lo reflexionas y tomas de ello. Entonces, más todavía cuando tú estás en una etapa en la que se te define como exponja. Si tú estás en una etapa en la que te estás construyendo, te estás formando, estás creciendo, tú vas mirando, tú vas aprendiendo cómo se hacen las cosas. Entonces, tú vas viendo lo que están por delante de ti. Entonces, eso de alguna manera influye y sirve. Entonces, yo creo que esto es fundamental. El ejemplo, el testimonio. Para entonces, a partir de ahí, uno autoconfigurarse. Que no todo hay que decírselo, no todo está dado, no todo hay que explicarlo. Y de hecho, uno lo mira con uno. Hay cosas que a uno nunca en la vida se le explicaron. Y uno las supo hacer como otros también lo hacen.
basta con pertenecer a un entorno social, relacionarse con otros que sean como uno, que vayan por delante y tengan experiencia para que entre le digan y hagan, uno va mirando, va cogiendo y va entonces como los legos. ¿Sabes que los legos tú vas poniendo pieza por pieza? Entonces tú vas formando y entonces vas viendo prueba y error, prueba, cabe, no cabe, encajó. Pues muy bien, esto ya forma parte de un comportamiento que en lo adelante se va a lo que dirían otros, pero que Freud lo define de otra manera, se va a automatizar. Pero no es que se automatiza, sino que va a ir al inconsciente colectivo y se va a convertir en una acción tan cotidiana y tan ordinaria que ya tú no tienes que, digamos que, echarle mano a muchos esfuerzos de concentración para que se produzca la acción. Sale espontáneo. Exactamente, sale espontáneo. Entonces, por eso a veces le dicen a uno, yo he escuchado mucho decir esto, de hecho, detrás de cámara hay una persona que aprecio tanto y yo creo que en alguna ocasión hablamos sobre eso, quizás no recuerda eso, pero en alguna ocasión yo siempre he trabajado con los padres, qué sé yo, cuando terminé de la vida religiosa, que no la seguí y entré a la vida laical, pues he trabajado con los padres, después que he trabajado en otras cosas, sigo vinculado a los padres y esas cosas. Y entonces las señoras de la iglesia, siempre que veían a uno llegando a la catedral o a la iglesia, ese muchachito tan bueno, ay, Dios me lo bendiga, es tan santo, o un santico, qué sé yo, que tú y que el otro. Entonces yo decía, a veces le decía a ellas mismas, le decía, no se crean, no todo lo que se ve es lo que realmente es. Uno tiene sus cositas, rece por esas cositas que uno tiene. Entonces, en ese sentido, pienso en eso para entonces caer en lo que hablábamos. La voluntad se pone firme, se fortalece, pero se fortalece también con ese auxilio de formas conciencia, robustece voluntad, pero se fortalece con ese auxilio de que no viene con todo dado. No todo lo que el otro hace bien se convierte en un decálogo de comportamiento que automáticamente tú lo asumes. Tú entras en ese juego de análisis, de reflexión, lo asumes como tal y entonces esos comportamientos que salen de alguna manera automatizados hace que tú te proyectes o que el otro te perciba de esa forma, como que te comportas bien, que eres del todo bien. Pero no, una cosa que te haga aparecer o ver bien no necesariamente te define en su totalidad. Entonces, ahí ese punto. Todo lo que te vaya a llevar a las buenas acciones, al sostenimiento o a convertir en sostenible esa virtud, mirándola como una virtud de la coherencia en un ser humano excelente, pues de alguna manera tiene que pasar por ese juego para que no solamente se quede en lo que se proyecta, sino que lo que tú proyectas se convierta en acción. Y hago todo este juego para decir que no todo lo que la gente ve a través de una pantalla, a través de una distancia, ¿verdad?, es justamente lo que realmente uno es. Uno es un ser humano en desarrollo, un constructo en desarrollo. Entonces uno mismo tiene que hacer conciencia de eso. Si yo no hago conciencia de eso, me dejo llevar de la alaba te pato, que mañana te mato, de las alabanzas, y ya luego me creo que ya estoy totalmente acabado y definido, y hacia donde yo me proyecté llegar, creo que de manera automática voy a llegar. Y no sigo haciendo por llegar allá. Entonces, por eso un poco ligo esos asuntos, porque son importantes y relevantes para poder conseguir lo que usted dice. Luego de la pausa. Pararme ahora o mañana, pero no dejarlo para muy tarde, a analizar qué soy yo, quién soy yo, con cuáles recursos cuento ahora, ¿verdad? Y a partir de ahí definir con esto que soy yo y que soy yo y que me define a mí, yo quiero llegar a hacer tal cosa. ¿Qué me hace falta? Entonces, comenzar a elaborar la lista de lo que hace falta. Identificar herramientas que me lleve a conseguir lo que me hace falta. Esas particulares que me lleva a un todo, a un general. Y ir a por ello. Pero mañana es tarde. Hay que empezar pronto. Trata a tus hijos con tanto amor que cuando alguien los trate mal, lo sepan identificar a la primera.
Si crees en la honestidad y lo consideras un valor importante para tu vida, definitivamente debes entender que padres honestos dan como resultado hijos honestos. La honestidad no es solo decir la verdad, se trata de ser real contigo mismo y con los demás acerca de quién eres, qué quieres y qué necesitas para vivir una vida más auténtica. También es bueno saber que nadie se mete en problemas por decir la verdad. Algunos nacen con características diferentes que los hacen necesitar más ayuda que los demás. Otros viven situaciones que los hacen débiles, pero nos enseñan a luchar. Dios le da hijos especiales a padres especiales. Es por eso que la Fundación La Voz de María te trae Más que Vencedor, un programa de acompañamiento espiritual, psicológico y social, que junto a un grupo de especialistas servirá de soporte para todo el que necesita apoyo, conocimiento y estrategias para convivir con los niños y personas adultas con ciertas condiciones específicas de apoyo. Que sepan que ellos pueden. Más que Vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Yo soy más que vencedor. Y además saber que la coherencia es una constante, día a día, porque cada día trae sus propios retos. Sí. Y cada día uno se enfrenta con cosas que quizás no estaba dentro del propósito ni de la propia identidad, pero uno tiene que enfrentarla con la conciencia ya formada que se viene arrastrando. Entonces, pero esa constante de la coherencia, en el buen sentido de la palabra, es lo que realmente define cómo tú vas a terminar el día. Exactamente, claro. Entonces, esto yo lo quiero para los jóvenes que nos ven, a las familias que tienen la realidad que vive nuestra sociedad. Sabemos que la coherencia, el tener propósito, aleja. ¿Qué se puede hacer? Porque vivir un sistema de vida un poquito coherente te aleja a personas, cuesta, como ya lo habíamos hablado. Entonces, ¿qué mensaje le podríamos dejar a los jóvenes en ese sentido para que entiendan que aparte de la constante es algo que relativamente favorece de acuerdo del punto que se mire? Yo creo que es como un machete de doble filo. Mientras lo digo, también me lo pienso para mí y que me sirva, ¿verdad que sí? Yo creo que metafóricamente, siéntate en una mesa donde los temas sean constructivos, orientados hacia la construcción, hacia la bondad, hacia la construcción de principios y la edificación de los mismos y la sumisión de ellos, ¿verdad? Porque leía en una ocasión que cuando tú te sientas en una mesa donde los temas a discutir van en dirección a destrimentar a otros, cuando te pares de la mesa, el segundo en ser tema de discusión en detrimento de la figura y de crítica negativa serás tú. Así como participas, te harán partícipe, porque es una mesa donde entran en juego y en confluencia todos los antivalores o todo lo que no se puede considerar como virtud. La deslealtad, la desconstrucción negativa del ser humano, las críticas no constructivas que no estructuran, no ayudan a un desarrollo constructivo. Entonces yo creo que básicamente el consejo se puede concentrar en asiste a círculos donde se respire bondad. Y mire que ser bueno y perseguir lo bueno no es ser estúpido. No es ser pendejo. No lo vamos a confundir. Pero antes de, porque es bueno que nuestro público sepa que no literalmente es en una mesa que tú te vas a sentar. No, metafóricamente, por eso dije. Metafóricamente, que tu entorno te... Que tú asistas al lugar, que compartas con personas, que persigas, porque también esto es un poco, porque que yo no me junto con... No solamente tu vida consiste o gira en torno a juntarte con gente, a hacer con otros, tú también eres contigo. O sea, tú te construyes tú, claro, porque tú vas a donde el otro, a compartir con el otro, contigo, entonces con lo que tú tienes. Entonces, persigue círculos orientados hacia la bondad, donde todo lo que se comparta sea bueno. También consume contenido bueno, contenido constructivo. Por favor. Si tú no lees, ahora mismo la sociedad la sociedad tiene recursos muy diversos. Hay gente que no lee, pero están los audiolibros. O sea, consume un contenido de valor.
mira producciones como Más que Vencedores. O sea, yo he visto producciones que han traído a psicólogos, a Ernestina, la doctora Ernestina. Hay un psicólogo, ahora me ve el nombre, que es de aquí de La Vega, un señor. Eury López. Exactamente, Eury. Se ha traído gente famosa con historias de vida decorosas. Consume contenido, sírvete de la experiencia del otro. Y ahí tú le harás honor a otro clásico que traigo a colación. Aristóteles, que en su obra La Política definió clara y ampliamente que el ser humano es un animal político, un ser político por naturaleza, que político significa ser social. En consecuencia, el ser humano es un ser social por naturaleza. No puede desarrollarse desvinculado de los otros. Entonces, relaciónate con otros que tengan valores de hombres y mujeres orientados hacia la excelencia. Es el mismo Aristóteles quien define a los hombres como los excelentes. Hay que procurar ser excelentes. Entonces, procura relacionarte con personas excelentes. No solamente gente que tenga dinero. Hay gente que lo único que tiene es dinero. Exacto. Entonces, no, porque también en la sociedad orientada hacia lo material, es muy importante lo material, pero no lo hace excelente una persona solamente sus recursos materiales, lo que lo acomoda, sino el cómo piensa, el cómo vive, los principios que le guían. Esto es una cosa que es muy bonita decirlo, sobre todo cuando uno lo ha estudiado, pero aún uno lo ha estudiado de diferentes maneras, cuesta llevarlo a la práctica, pero esto es un asunto de un día a día. Yo conversaba en estos días, y con esto termino la idea, con una persona, de que yo me he estructurado un propósito anual. Yo cumplo año el 1 de enero. Entonces usted sabe que yo combino entre que se acaba un año y inicia otro. El regalo. Claro, comadre, estamos la llegando. felicitación. Entonces, se acaba un año e inicia el otro, y yo siempre trato de darme un regalo a mí. Pero porque eso es experiencia de otro, ni siquiera un asunto mío. Yo he tratado de adaptar esa experiencia de otro, y es qué yo debo poner por delante como elemento a superar para que el año que termine, que ahora inicia, lo termine conmigo siendo una mejor persona. Y poder iniciar el otro con un propósito diferente al que me propuse ahora para poder seguir como perfilando a esa persona. Entonces también tú constrúyete, consume contenido, estructura un orden disciplinar que te oriente hacia la bondad. Porque, oiga, al fin de cuentas, cuando nos terminemos, nos juzgarán no por cómo realmente terminemos, también por la historia que terminemos de escribir el día que terminemos. Yo creo que eso lo tomarán en cuenta. Yo pienso que no sé pan de boy, pero yo a veces pienso mucho en que si pan de boy hay brasa, que no me pongan mucha brasa si voy descargado de comportamiento deleznable. Entonces, por eso yo me pongo ese propósito, porque va ahí, entonces uno puede manejar un poco la candelita que le toque, ¿tú sabes? No, Sí. pero tiene mucha razón, y el tema del propósito es fundamental. Y qué bueno que, muy buena fecha, y Sí. un propósito para Pero muy le buena mando un fecha. mensajito para regalarte. Sí, con un mensajito Sí, está sí, bien, sí. para esa fecha. Pero ese propósito así a principios de año, no de estos propósitos que se hacen sin tener una conciencia clara Exactamente. de lo que realmente quiero y puedo, porque incluso asumo que dentro de esos propósitos que se piensan y se ponen en la mesa, son propósitos que pueden ser realizados. Sí, claro. Porque no es proponernos cosas imposibles o sueños inalcanzables, y al final vamos a terminar frustrados. Sí, no, claro. Mire, Ignacio Yacuría hablaba de las utopías realizables y las utopías irrealizables. En definitiva, el ser humano gira en torno a las utopías, a los sueños, a los deseos, a los anhelos, a las aspiraciones. Pero uno tiene que saber cómo está construido ese deseo, ese anhelo, esa aspiración. Porque hay cosas imposibles. O sea, llegar a Marte dentro de 2 horas. No, eso es un sueño, pero está cabrón realizarlo. Llegar desde donde estoy a Marte en 2 horas. Claro. Porque se ha llegado. Han llegado materias, pero no se sabe si un ser humano soporte llegar en términos veloz, todo lo que implica llegar a Marte. Hay que explorar esa posibilidad. En consecuencia, es un sueño, es un anhelo, es una aspiración. Pero todavía es una utopía englobada que es irrealizable, de acuerdo a los recursos con los que contamos. Claro. ¿Podría ser? Podría ser.
pero todavía, hasta que no se registre un antecedente y una O evidencia. sea, que ese propósito no es para el año que viene. No. Que ahí es ¿y donde quién- viene y el quién tiempo sabe? a propósitos a corto, y a medianos y a largo plazo. Exactamente, son utopías realizables. Construir qué yo quiero, qué sueño, qué anhelo. Anhelo tratar de manera más afable y amable a todo el que me rodea. ¿Qué hacer? Porque tampoco no es desearlo. ¿Qué hacer? ¿Qué acciones? ¿Qué ir acciones haciendo? concretas? ¿Qué debo hacer diario? ¿Qué debo hacer semanal? ¿Qué debo hacer mensual? ¿Cada cuánto tiempo evalúo ese propósito y a ver si lo consigo? Y no es que uno no caiga, pero tenerlo presente te Claro. lleva a conseguirlo. Y mire, cuando uno, y esto ya un poco los psicólogos lo manejan mejor que uno, cuando uno convierte una acción o desarrolla una acción por X cantidad de tiempo, que he entendido que es 20 o 21 días, ya esa acción se convierte en hábito. Y ya uno lo que tiene que es revisarlo. Claro. Y vea, yo le voy a decir una cosa, comadre. Pero que Usted- tomar en cuenta que sean buenos que hábitos. sean buenos hábitos y utopías realizables, como decía, Ujú. a partiendo de la teoría de Ignacio Yacuría. Y termino diciéndole, mire, lo que usted conoció cuando usted lo conoció, a lo que yo soy ahora, en términos de comportamiento, es algo diferente. Y Claro. así todos lo somos, ¿verdad? Y entonces así debemos procurarlo, porque se puede lograr. Así como usted evoluciona, así como evoluciona Sandino, así como evolucionan todos, también uno tiene la capacidad de evolucionar, porque también un elemento fundamental y científico es que el ser humano es hijo de la evolución. Claro. Yo no soy como era cuando tenía 3 años, ni siquiera físicamente. Entonces yo automáticamente, aunque yo quisiera detenerlo, no puedo porque evoluciono y es parte de mi naturaleza. Entonces, si evoluciona lo físico, ¿por qué no también puede evolucionar lo psicológico, lo mental, lo espiritual y todo lo inmaterial que hace que lo físico se mueva y se desarrolle? Bueno, qué bueno que tener la conciencia de que evolucionamos, pero lo que, aparte de evolucionar bastante y los cambios que han transformado su vida, lo único que no ha cambiado es lo agradable de poder tener Usted una halla. conversación. Usted halla. Sí, claro que sí, Ah, sí, pues, sí, Dios me la siempre, bendiga, Dios me la siempre, bendiga. amén. Sí, sí. A ver si me quitan un poquito de brasa. Sí. No, entonces vamos a ponerle un reto ya en esta parte final. Imaginemos que este cortecito lo verá un joven que no tiene idea de lo que es Más que Vencedor, de no sabe nada de filosofía, pero sí necesitamos dejarle ese mensaje de lo significativo que es la coherencia, pero sobre todo poder tener propósitos en la vida y cómo ubicar el proceso para poder alcanzarlo. Es una tarea que tú me estás pidiendo a mí. Claro, un reto y es ahora. Bueno, comadre, lo primero es lo siguiente. Yo creo que es fundamental, pues, asistir a escenarios, como ya decía anteriormente, que me conecten con lo bueno, ¿verdad? Pararme ahora o mañana, pero no dejarlo para muy tarde, a analizar qué soy yo, quién soy yo, con cuáles recursos cuento ahora, ¿verdad? Y a partir de ahí definir con esto que soy yo y que soy yo y que me define a mí, yo quiero llegar a hacer tal cosa. ¿Qué me hace falta? Entonces, comenzar a elaborar la lista de lo que hace falta. Identificar herramientas que me lleve a conseguir lo que me hace falta. Esas particulares que me lleva a un todo, a un general, y ir a por ello. Pero mañana es tarde. Hay que empezar pronto. La vida se acaba pronto. Llega un momento en que uno cree que uno es infinito, pero uno es finito. Por lo menos en el plano trascendente, en el plano inmanente. El plano inmanente. Nosotros llegará un momento en el que no seremos lo que somos con lo que somos ahora. Tenemos fecha de caducidad. Y así todo nuestro proyecto. Párate, analízate, identifica lo que tienes, identifica lo que quieres y comienza a también sacar en limpio lo que te hace falta para conseguir lo que quieres. Y vea por ello, pero pronto, porque para ser asertivo es necesario uno poder conectarse con la reflexión, el análisis y los propósitos.
que nos van a conectar con la asertividad. Y todo el mundo quiere, como conclusión asertiva, llegar a ser plenamente bueno y exitoso. Y no se consigue si no es con esa herramienta pedagógica que me lleva hacia el éxito. Bueno, pues nosotros los resultados del propósito de este programa en el día de hoy lo vamos a ver en los comentarios y en la receptividad que tenga la gente con este contenido. Pero yo creo que desde mi punto de vista, el propósito de haber creado este tema y de haber tenido al doctor Juan Peña con nosotros se ha cumplido. Usted me puede decir, deja de decir una cosita brevísima. Claro que sí. Toda esta cosa que yo he dicho no es fácil, que esto es complicado, pero si uno no arranca un día, no va a conseguir nada en ningún día. Hay que arrancar un día, hay que ponerse en eso, es prueba y error, pero es difícil de conseguirlo, pero es posible. Yo no soy el ejemplo. El ejemplo son los que han estado por delante de nosotros, que con su historia de vida nos han enseñado que es posible. Pero estás haciendo historia. Mi compadre está haciendo historia y nosotros somos parte de ella. Nosotros así finalizamos este espacio. Gracias por sacar del tiempo que sabemos que es complicado, pero se aporta mucho a través de lo que se ha comentado en el día de hoy. A ustedes, como siempre, la cita de que la próxima semana nos podamos encontrar aquí en Más que Vencedor. Fundación La Voz de María y el canal La Voz de María presentaron Más que Vencedor.